nuevo encuentro con la literatura. Para quienes conformamos la Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura, es un honor presentar a la doctora Cecilia Vera de Gálvez, quien esta tarde analizará la obra Nos vemos en agosto del escritor colombiano Gabriel García Márquez. La doctora Cecilia Vera de Gálvez tiene un doctorado en educación en el área de lengua y literatura por la Universidad Autónoma de México. Fue catedrática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ocupando además cargos administrativos como el de decana de la mencionada facultad por 5 periodos y el de vicerrectora académica también. Fue invitada por la UNESCO como representante de Ecuador, donde presentó la ponencia en el Congreso Internacional sobre Educación para la Mujer, realizado hace unos años en la Universidad de Wrocław, en Polonia. Asimismo, ha recibido invitaciones y participado en congresos sobre literatura, como el de la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos, y en el homenaje a la obra de Carlos Fuentes, en México. Ejerce además el análisis y la crítica literaria. Sobre esos temas tiene publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente se encarga de la coordinación y asesoría de clubes y talleres de lectura en esta ciudad y de nuestra comisión literaria para el programa Literatura y Vino. Al entrar, les ha sido entregado un sobre en el que les solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Les agradecemos. Aprovecho la oportunidad para invitarlos al próximo encuentro que se realizará el miércoles 26 de junio, en el que tendremos la participación del licenciado Miguel Mendoza, quien analizará la obra Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Queremos también agradecer el valioso auspicio que recibimos de Unión Vinícola Internacional, que nos permite disfrutar este encuentro con la literatura, con una copa de vino y con el sorteo de una botella de vino entre los asistentes esta tarde. Ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Cecilia Vera de Gálvez. Gracias. 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 Bueno, voy a estar entre aquí y allá. Es un gusto para mí estar aquí y vernos en mayo. Nosotros no podemos decir en agosto nos vemos con el grupo, dijimos en mayo nos vamos a ver, en agosto nos vemos. Al principio yo había escogido otra novela. Como esto se planifica con algunos meses de anticipación, yo colaboro por invitación de la Comisión de Literatura del Centro de Arte, en la organización de las charlas, en la vinculación con las diferentes personas, la mayoría de ellas queridísimas exalumnas que se dedican a la crítica literaria o que son escritoras, para invitarlas a dar las charlas, y ellas colaboran muy gustosas también. Entonces esto se planifica con mucha antelación. Y yo había escogido en esa época otra obra. Y en eso, hace poco, sale la obra de Gabriel García Márquez. Yo abro ese libro y comienzo a leer y me pego una emocionada increíble. Se los comento porque aquí la cosa en literatura, yo estoy absolutamente convencida que hace años que dejamos el estructuralismo, y la literatura debe ser un combinado entre la impresión de lectura, la afectividad y el análisis de la obra en cuanto tal como obra de arte. Y afectivamente yo me sentí tan emocionada porque hacía tiempos que no leía o releía una obra de Gabriel García Márquez. Hace unos 3 años, en uno de los clubes de libros, decidimos actualizar la lectura. Siempre uno tiene un sesgo diferente, cuando relee encuentra otras cosas más, y volvimos a leer A los tiempos, 100 años de soledad. Pero después no había mirado yo a García Márquez, y abro ese libro y me encuentro con este estilo de García Márquez, ¿no? Increíble. Ahora me dicen algunas de mis exalumnas queridas que están más actualizadas,
no hable de estilo, ya no es estilo, es escritura. Estilo, la manera como escribe el escritor para mí sigue siendo. Entonces me encuentro con este estilo de Gabriel García Márquez y digo, no, pues yo tengo que decir algo sobre esto, necesito hablar de esto. La llamo a María Victoria, que es tan comprensiva siempre, le digo, María Victoria, quiero cambiar el libro, todavía no me han dado a hacer el afiche y esto. No, felizmente no, la próxima semana. Entonces cambié el libro y me cambié a García Márquez. Para mí, por eso es un doble gusto estar aquí hoy, por conversar con ustedes y por conversar sobre la última obra de García Márquez, la novela póstuma de García Márquez. Hubo mucha discusión, algunas críticas, porque sí que era la obra póstuma, si él no quería que se la publicara, si porque los hijos hicieron lo que el padre no quería, si lo de aquí, lo de allá. A mí no me interesa, la cuestión es que yo tengo un libro último de García Márquez en la mano. Podemos después, cuando vengan las preguntas, tal vez conversar y escuchar opiniones sobre esto de que tuvo que haber un editor, ¿no? Por motivos que ya conversaremos y que ustedes ya lo saben, ¿no? Ya García Márquez, cuando escribió este libro, ya estaba entrando en el proceso de la enfermedad, pues, del Alzheimer, y entonces se olvidaba que ya había escrito una parte y reescribía, y volvía a escribir y corregía. Incluso en el libro, si ustedes ya lo han leído o si no, hay unos facsímiles al final que los hijos hicieron publicar, ¿no?, de las correcciones que él hacía y volvía a hacer porque se olvidaba que ella las había hecho. Entonces siempre pedía que le pasaran a limpio nuevamente la última corrección. Por eso hubo 5 versiones de la novela, ¿no? Pero, ¿por qué me emocioné? Yo estaba conversándoles de por qué me emocioné. Miren ustedes cómo comienza esto. Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde. O sea, como siempre, lo que se llama in media res. O sea, como que si nosotros supiéramos de quién nos está hablando, tuviéramos el antecedente. Ella volvió a la isla, les estoy contando, estamos hablando de alguien, estamos compartiendo, y uno se queda así, ¿no? Volvió a la isla porque es con una naturalidad. El viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde. Llevaba pantalones vaqueros, camisa de cuadros escoceses, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso, su bolso de mano como único equipaje y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directa a un modelo viejo carcomido por el salitre. No nos dice, tomó un taxi viejísimo que está oxidado. En la fila de taxis del muelle fue directamente a un modelo viejo carcomido por el salitre, ¿no? Otra forma de decir. Bien, la protagonista no le sabemos ni el nombre, pero ya sabemos que llegó a la isla, cómo llegó a la isla, cómo estaba vestida, etcétera, y un poco de detalles y hasta la fecha en que llega, el 16 de agosto, ¿no? Y luego, más abajo, dice a continuación, bueno, el chofer, etcétera, etcétera, y la lleva, ¿no?, por este pueblo en donde hay calles de arena y calles de arena ardiente frente a un mar en llamas. Calles de arena frente a un mar en llamas, ¿no? Fíjense ustedes la adjetivación, los epítetos, el manejo de los epítetos. Un mar en llamas. Puede decir un mar con el sol fulgurante o que porque la puesta del sol se ha vuelto rojo. No, un mar en llamas, punto. Y uno se hace toda la película, ¿no? Entonces, por eso es que me emocioné, porque me encontré con esto que yo no había leído hace tiempo, porque así escribe, no es que aquí escribe, así escribía García Márquez, ¿no? Entonces, por allí comienzo. Vamos a ver algunas cosas del autor. Allí está el libro. El autor. Todos lo sabemos, pero para recordarlo. Nace en Aracataca el 6 de marzo de 1927
y muere en México el 17 de abril de 2014. Justamente yo dirijo un club de libros y justamente ese día nosotros nos estábamos reuniendo para comentar el libro, ese 17 de abril. Y yo no me había dado cuenta que era el aniversario de la muerte. En los 60 fue parte de los escritores del famoso boom latinoamericano, que todos recordaremos o hemos conocido por información para los muy jóvenes, ¿no? Compañero de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa, muy amigo antes de que se pelearan, etc. Se ganó el premio Nobel en 1982, el premio Nobel de Literatura. Y volvió, se me está ahí, y vivió en México, vivió la mayor parte de su vida en México, siempre junto a su esposa Mercedes Barcha. Hay en alguna de las obras de García Márquez donde cuenta su vida, toda la historia de cómo escribió 100 años de soledad mientras Mercedes Barcha se la arreglaba, deben haber leído eso, para poder comer, para mantenerlo y darle de comer hasta que él pudiera terminar esta obra que él decía que con eso le iba a llevar después una maleta de plata llena de billetes. Y en efecto, ¿no? En alguna entrevista después contaba que le llevó la maleta de billetes, ¿no? Cuando ya publicaron 100 años de soledad. Y esto se volvió pues un éxito de ventas, pero literario, no un éxito de ventas por la propaganda y el comercio. Bien, la obra literaria, escribió y publicó, practicó casi todos los géneros, escribió y publicó novelas, cuentos, ensayos periodísticos, crónica y testimonios. Se lo reconoce como el creador de un estilo denominado realismo mágico, aunque el autor no estaba de acuerdo con ellos. En algunas entrevistas, en varias entrevistas, y en el libro de su vida, él dice que él no creó ningún realismo mágico, que el pueblo, la cultura, la mentalidad y los ancestros, la situación, la cuestión ancestral del ser latinoamericano, de su identidad, era mágico, era así, de un pensamiento mágico, ¿no? Sobre todo si estaba vinculado más a los pueblos pequeños, a lo que no era ya la civilización del concreto, decía él, ¿no? Que él no había creado ningún estilo, ni ningún realismo mágico, que así era la mentalidad y la idiosincrasia de su pueblo. Su pensamiento era mágico, ¿no? Y sí, si todavía, ya no tanto, pero si todavía buscamos y conversamos un poco con la gente de los pueblos pequeños, la gente del campo, todavía hay muchas creencias, ¿no? Entre comillas, mágicas. Así que él decía eso. Y su obra consagratoria publicada, la obra consagratoria, perdón, fue 100 años de soledad. La Real Academia de la Lengua, como un homenaje de reconocimiento a una de las máximas obras, unido al Instituto Cervantes, ¿no? Creado en homenaje al Quijote y su autor, le reconocieron su valor, su valía, lo importante de esta obra de 100 años de soledad, e hicieron una publicación conmemorativa que de vez en cuando salen para algunos autores en 2007, ¿no? También Carlos Fuentes tiene un reconocimiento de los autores de esa época y de ese grupo, de una edición conmemorativa hecha por la Real Academia de la Lengua y el Instituto Cervantes. Que no fue, eso me dio mucho gusto, no fue La muerte de Artemio Cruz, aunque es una excelente novela, sino la que a mí me parece la mejor novela panorámica de Carlos Fuentes, que es La región más transparente. Vamos ahora a En agosto nos vemos. En 1999, el autor anuncia la obra como un cuento que es parte de un futuro libro.
le entrevistan, siempre le están preguntando qué está haciendo. Estoy escribiendo un cuento, ¿no? Este cuento que se va a llamar En agosto nos vemos, que es parte de un libro con otras historias que se va a publicar. Pero continuó inédito. El autor volvía a ese trabajo con correcciones y cambios. Ya expliqué un poco por qué, ¿no? Volvía, se olvidaba que ya había corregido, no se sentía seguro, ¿no? Y volvía a corregir, etcétera, ¿no? Y por eso constan en archivos de la Universidad de Stanford, me parece que es que tiene la autorización en su biblioteca, tiene una especie de museo con las publicaciones originales, los manuscritos de García Márquez. Allí constan las 5 versiones que García Márquez hizo de En agosto nos vemos, ¿no? Siempre con estas correcciones, ya les digo, y les enseñé en el libro, ustedes pueden ver si lo han leído ya, que hay unas copias de unos facsímiles con sus correcciones a mano, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Parece que se olvidaba que ya había corregido, no se sentía seguro. Y por eso le decía a la familia, no, el libro no es publicable todavía no es publicable. No iba a acabar nunca, porque siempre se iba a sentir inseguro porque cada vez iba perdiendo más la memoria. Estas 5 ediciones, estas 5 versiones, ayudaron para la edición definitiva de publicación póstuma, ¿no? Cuando los hijos buscaron, le entregaron estas 5 versiones a un editor para que revisara, viera y de allí sacara una versión definitiva publicable, ¿no? Ya les digo, hay mucha discordancia en los criterios en relación a si deberían haber los hijos publicado esta novela o no, un poco contradiciendo al padre en una época en que él podía decir una cosa y olvidarse después de un rato, o si hicieron bien en darle a los lectores la oportunidad de una última obra de su padre, ¿no? Pero en todo caso, el editor hizo su trabajo, que tuvo que corregir algunas cosas, el mismo editor lo dice. Si ustedes miran el libro, la novela es una novela corta, tiene 120 páginas, y al final hay unas 20 páginas en donde el editor explica más o menos cómo encontró estas 5 versiones y lo que hizo, ¿ya? Y según lo que explica y lo que hizo, fue tratar de darle cierta organización, tal vez en algunos aspectos en donde había muchas repeticiones, ¿no? Dice que todavía hay algunos, yo no los encontré, dice que hay unas lagunas. Yo he buscado las lagunas, pero no las encuentro. Pero en todo caso, como él, como editor, tiene que haber profundizado totalmente en la línea narrativa mientras uno está buscando otras cosas, ¿no? Entonces, de todas maneras, dice que trató de mantener de la manera más fidedigna posible la escritura de García Márquez, lo que él había escrito, mirando en las diferentes versiones. No se quedó con una, sino que recorrió las 5 versiones y fue como armando de esas versiones lo que es esta novela de 120 páginas. Vamos a ver lo de la escritura de García Márquez. Ahí es donde yo les digo que el estilo. El inicio a la mitad de una historia, como si el lector conociera la anterior, es una de sus características, ¿no? Y por eso yo les cito algo que para todos es como familiar, como conocido, ¿no? Este inicio de 100 años de soledad es como en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, como el del Quijote, ¿verdad? Casi todos sabemos y nos acordamos del inicio de 100 años de soledad. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Así comienza, ¿no? Y es como inolvidable, ¿no? Uno sabe que muchos años después el coronel Aureliano viene 100 años de soledad, ¿no? Es como en un lugar de la Mancha. Bien. Y esta escritura in media res, o sea, a la mitad de una historia, como que si nosotros compartiéramos el conocimiento de lo que ha pasado anteriormente con el narrador, también la tiene y la mantiene en Agosto nos vemos, que yo ya les leí al comienzo. Volvió a la isla el viernes, llevaba pantalones vaqueros, camiseta, cuadros, escoceses, maletín de playa, etc. ¿No? Es lo mismo, ¿no? En la mitad. ¿No? Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde, ¿no? Entonces nos habla del coronel Aureliano del Buendía como que si nosotros supiéramos quién es el coronel Aureliano Buendía. Está hablando de un recuerdo de este personaje que se supone que está compartiendo con nosotros. Entonces, mantiene esa característica. Otra característica son las descripciones utilizando imágenes distintas, originales y muchas veces poéticas, ¿no? El ejemplo que les daba al comienzo, el taxi, modelo viejo carcomido por el salitre, ¿no? O mar en llamas, o mar dormido. Siempre anduvo, esta me pareció estupenda, yo me quedé un rato así, ¿no? Esta manera de, en parte, cuando está hablando de la protagonista, de describirla, ¿no? Para mí era suficiente como lectora. Ella, la protagonista, dice el narrador, que siempre anduvo por la vida sin mirarla, ¿no? Me parece tan original, siempre anduvo por la vida sin mirarla, ¿no? Refiriéndose a la protagonista. Y esta otra me parece absolutamente poética dentro de lo erótica que podría resultar. Se entregaron juntos al placer inconcebible de la fuerza bruta subyugada por la ternura. Absolutamente poético. Se entregaron juntos al placer inconcebible de la fuerza bruta subyugada por la ternura, ¿no? Y entonces es así como que matiza esto, ¿no? La pasión y luego viene el matiz de la ternura. Es decir, lo que en realidad puede ser un encuentro de una pareja significativo. Luego hay otros ejemplos. Viejos amigos a primera vista. Viejos amigos a primera vista, ya con eso dice todo. O sea, se cayeron tan bien, ¿ya?, que se comportaron como viejos amigos, aunque recién se conocían, ¿verdad? O brisa tenue de gaviotas rasantes. De gaviotas rasantes. En vez de explicar que las gaviotas estaban, ¿no?, en la superficie del agua, así casi topando el agua. Gaviotas rasantes y punto. El epíteto es fabuloso, nos dice todo con respecto a la imagen, ¿no? Brisa tenue de gaviotas rasantes. Entonces nosotros vemos a este mar con esta brisa y las gaviotas rasantes, ¿no? Suficiente y muy poético. Otra de las características. Ahora vamos a... No sé por qué me salió eso. Y ahora como lo quito, ya. Ana Magdalena Bach, la protagonista. Esa es una percepción del personaje de mi parte como lectora. No sé a los que les ha leído si les parece, si no les parece, si quieren opinar, si no les pareció así, si les cayó mal. Yo tenía en alguno de los clubes unas personas indignadas porque esta mujer cada año hacía cosas indebidas, etcétera, ¿no? Ya esa es la parte ética, pero estamos aquí únicamente analizando la historia dentro de la cual ya veremos por qué hacía las cosas y obviamente no estoy quitando la ética, sino que lo que quiero decir es que estamos analizando el personaje en su manera de ser. Entonces, ¿cómo es el personaje? El personaje, Ana Magdalena Bach, para mí está muy bien elaborada. Práctica,
Es una mujer absolutamente práctica. Entra, sale, toma el transbordador, no se atrasa, va, regresa, planifica, ¿no? Llega a su casa, atiende a su marido, atiende la casa, hace cosas, se ve con las amigas, lleva la vida social, etc. Pero a la vez se preocupa de otra serie de situaciones y actividades. Es práctica, es autónoma, se lleva muy bien con su marido, pero ella toma sus decisiones. Cada año ya se sabe que tiene que ir allá, que tiene que ir a visitar la tumba de su madre y va a visitar la tumba de su madre. Es sincera, va directo, ¿no? Ella no está diciéndole las cosas que no siente ni fingiendo con nadie. Sincera, es decidida. No puede ser de otra manera, ¿no? En cada capítulo es un encuentro y se decide, lo hace, luego regresa, luego pasa el tiempo, sigue con su vida y luego otra vez al año siguiente se decide, ya, es decidida. Y en ocasiones es audaz, porque se encuentran con unos desconocidos como aquel, me parece que es el tercero, que lo hubiera podido matar, porque después a los 3 años se entera, no sé si ustedes recuerdan, no quiero adelantar mucho de la novela, pero solo datos así, ¿no? Se entera después de 3 años que ha estado una sola noche con este hombre, que ha sido un perseguidor de viudas o de mujeres desprotegidas, ¿ya? Para estafarlas, y finalmente es un asesino porque había matado a 2 de ellas, ¿no? Entonces a los 3 años un día está viendo las noticias en la televisión y sale todo esto, ¿no? Se queda así. Y García Márquez sigue contando otras cosas, ¿no? Es el impacto, se acaba el capítulo y vamos después, al siguiente año, con otra ida a visitar a su mamá. Y ya sabemos todo lo que pasa. Bien. Entonces, audaz. Se confirma la maestría que siempre tuvo el autor para crear personajes femeninos. Eso es indudable, ¿no? Los personajes femeninos de García Márquez son inolvidables, ¿no? No nos podemos olvidar de doña Úrsula Iguarán, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos vamos a olvidar de Remedios la Bella? ¿Ya? Tampoco nos podemos olvidar, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo del personaje de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esta mujer que nunca dijo nada, ¿ya? Y nunca supimos bien finalmente qué era lo que le había pasado, con quién, ¿no? Pero el personaje estaba allí, muy tranquila ella, miraba todo como, observaba como nosotros también los lectores observábamos lo que pasaba, pero nada más. Los personajes femeninos muy bien concebidos, ¿no? Los personajes con los cuales Ana Magdalena llega a tener intimidad son eventuales e instrumentales. Podrían haber sido otros. Entonces se inventaba otro cuento, García Márquez. Son instrumentales. Le sirven al autor para completar paulatinamente el perfil de la protagonista. Lo que interesa allí a los lectores, lo que nos interesa o lo que nos va a interesar si la van a leer es hacerle el seguimiento, no porque yo les diga, sino porque eso les va a pasar. O sea, es inevitable, ¿ya? Hacerle el seguimiento a esta mujer en cada capítulo que cada año regresa a visitar la tumba de su madre y todo lo demás. Ana Magdalena Bach. Y yo me puse a pensar, bueno, en la literatura hay implicaciones, lo más importante son las implicaciones, los simbolismos, lo metafórico. O sea, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿No? Después van saliendo más cosas, si uno relee van saliendo más cosas. El narrador afirma que Ana Magdalena se sentía sola y libre en su isla. ¿Ya? Miren eso, ¿no? Una isla, y ella se va a la isla, y allí, en una isla separada del continente, es otra cosa, está fuera del continente, ¿no? Fuera de donde están los convencionalismos, es aparte, simbólicamente hablando, en una isla, se sentía sola y libre en su isla, frase clave, metafórica, que simboliza su deseo de independencia y búsqueda de su verdadero yo, que vivía atrapado en el mundo de las convenciones. ¿Ya? Ella se dejaba llevar, acuérdense que pasó por la vida sin darse cuenta, pasaba por la vida sin darse cuenta, ¿no? De una familia de músicos,
que no había tenido mayores problemas, con un esposo que la quería mucho, con el cual se llevaba bien y tenía una buena relación también en su intimidad. Pasaba por la vida sin darse cuenta, ¿no? Pero hay allí algo, un deseo de independencia y de búsqueda de su verdadero yo, que vivía atrapado en ese mundo que acabo de describirles de las convenciones, incluyendo el de los afectos, ¿no? Eso, la isla entonces, como una ruptura, concebir la isla o mirar la implicación en la isla como una ruptura, como posesión y conciencia de la soledad. O sea, ella toma posesión y conciencia de la soledad como espacio para la aventura y también como vínculo con su madre. Y aquí les quería leer algo, porque básicamente esa es otra de las claves de la lectura. El vínculo estrecho, ¿no?, que existe con su madre muerta. No solo porque la va a ver, porque uno tiene un ser querido fallecido y va a visitarlo, le lleva flores. No en ese sentido. Ana Magdalena, a ver, este es el segundo. El primero era acá. Un día va en una de estas visitas y encuentra repleto de flores la tumba. Y entonces dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Quién es? Etcétera. Le dice el sepulturero, un señor viene todos los años y le deja flores. Y entonces ella se sorprende, porque comienza a verse un poco reflejada en su madre. O sea que su madre, que iba unas 6 veces al año, decía que por negocios, ya, a la isla, tal vez iba a verse con este hombre querido, un amante, que le dejaba flores. Entonces dice así, consideraba que aquella razón de su madre podría ser la misma suya. Y se sorprendió de la analogía, esa relación imbricada con su madre, una analogía, la analogía con su madre. No se sintió triste, sino animada por la revelación de que el milagro de su vida era haber continuado la de su madre muerta. El milagro de la vida de ella era haber continuado la vida de su madre muerta, ¿no? Una especie de consuelo. La revivía en sí misma. Su madre no había muerto. La vida de su madre la revivía ella porque la continuaba, ¿no? Entonces, esta relación especial, ¿no? Y luego por acá dice, el celador, cuando en un momento en que ella hace desenterrar a su mamá, dice, Ana Magdalena, el celador y un sepulturero de alquiler desenterraron el ataúd y lo abrieron sin compasión con las artes de un mago de feria. Ana Magdalena se vio entonces a sí misma en el cajón abierto como un espejo de cuerpo entero, con la sonrisa helada y los brazos en cruz sobre el pecho. Se vio idéntica y con su misma edad de aquel día, con el velo y la corona con que se había casado, la diadema de esmeraldas rojas y los anillos de boda, como su madre lo había dispuesto con su último suspiro. No la vio como fue en vida, con su misma tristeza inconsolable, sino que se sintió vista por ella. O sea, Ana Magdalena se sintió vista por la madre, vista por ella desde la muerte, querida y llorada por ella, hasta que el cuerpo se desbarató en su propio polvo final. Vista por la madre desde su muerte, o sea, como una prolongación. Ella se sintió como una prolongación en vida de su madre muerta y se sintió vista y querida por su madre, ¿no? Por su madre muerta, no por el recuerdo de su madre viva. Entonces hay allí una relación muy especial. Entonces, todo esto sucede en la isla, cuando ella va a visitar a su madre. La isla como ruptura, como posesión y conciencia de soledad, como espacio para las aventuras y como vínculo importantísimo con su madre.
En cuanto a los recursos literarios, ya a las técnicas, cómo maneja como escritor García Márquez esa historia para dárnosla a conocer a los lectores. ¿Cómo es la voz narrativa? Es omnisciente, o sea, el narrador sabe todo de todo y nos cuenta. Habla desde el interior del personaje, es omnisciente y no es en primera persona, pero aunque es en tercera persona, es esa manera de narrar en donde esa tercera persona parece que estuviera hablando desde adentro del personaje, como que si fuera el personaje mismo. Un experimento para darnos cuenta de eso es mentalmente pasar lo que está contando de tercera a primera y sale. Es como que si estuviera, aunque esté en tercera persona, es desde dentro, narración desde dentro del personaje. Habla desde el interior del personaje protagónico con frecuencia. Conocemos el ambiente y a los otros personajes desde la visión de la protagonista, ¿ya? Desde su visión, desde la visión de la protagonista. La mayoría de las cosas que nos cuenta la voz narrativa no la conocemos desde una voz desde afuera que nos dice hacia allá, sino desde esa voz interior del personaje, ¿no? Cómo los ve el personaje, la protagonista. Se detectan estereotipos de género, eso sí, bueno, García Márquez también no es precisamente de la época de la liberación femenina, aunque ya se estaba dando por allí, pero él no participaba en esas cosas. Excelente escritor. Se detectan estereotipos de género. El esposo de Ana Magdalena dice: me encanta lo que piensa este señor, ¿no? Porque en el fondo tiene razón, aunque sea un estereotipo de género. La vida le había enseñado que cuando una mujer dice su última palabra, todas las demás sobran. ¿No les parece increíble? Muy bien. Es un estereotipo de género, ¿no? O sea, está encasillando la manera de ser de las mujeres, ¿no? Puede no ser así, pero que está bien dicho, está excelentemente bien dicho. Parece que García Márquez estuviera hablando de su queridísima Mercedes Barcha. Debe haberle enseñado la vida, que cuando Mercedes decía algo, no había nada que hacer. La voz narrativa. El espacio, cómo es el espacio, la ambientación como recurso, cómo lo utiliza, cómo lo conforma García Márquez. Los espacios están muy bien descritos, sin exceso, pero con detalles que orientan, permiten al lector imaginar las ambientaciones, ¿no? Incluso cuando les ponían los ejemplos de el mar o las gaviotas rasantes, o sea, son detalles nada más, y el resto nos lo imaginamos, pero tenemos la película en nuestra imaginación, tenemos la imagen, ¿no? Permiten al lector imaginar las ambientaciones. Por ejemplo, en El transbordador, cada vez que ella se sube al transbordador, una vez está comiendo, otra vez se encuentra con un amigo al que detesta, le cae mal, que es un hombre metido, conversador, etcétera, ¿no? Y entonces ella se fastidia. O sea, en El transbordador suceden cosas, pero entonces la ambientación está muy bien. Un poco de gente, unos conocidos, otros desconocidos, y ella allí sola, yendo a ver a su madre. En los diferentes hoteles, hay diferentes hoteles. A veces llega a unos hoteles medio así nomás. Otras veces se va a unos, 2 veces me parece, a unos muy elegantes porque los así nomás no estaban disponibles. Pero no era porque ella no podía ir a los elegantes, sino porque le parecía que estaban más cercanos al cementerio. Era una mujer práctica, entonces iba allá. Y en parte cuando comenzó a tener estos encuentros también porque era más conveniente ir a estos hoteles, no exhibirse tanto que ir a los otros. Aunque nosotros también pasaba muy bien porque en estos hoteles caros había la sala de baile y entonces ella bajaba, había encuentros, tocaba música, bailaba, pasaba muy bien también. En las salas de baile hay referentes musicales como el bolero y la salsa, y también hay referentes musicales de música clásica, que
¿Por qué los menciono? Porque ayudan a la ambientación, son detalles de la ambientación, ¿no? Que con solamente mencionarlos ya nos podemos imaginar. La estructura narrativa lineal. García Márquez tiene sus flashbacks, a veces va y viene, pero no podríamos hablar en casi ninguna de sus obras, tal vez un poco en Crónica de una muerte anunciada, que comienza por el final. La estructura narrativa generalmente de García Márquez predomina la estructura lineal. Según los capítulos, se ubica la historia con cada amante. Es facilísimo. Para recordarlos, si queremos recordarlos, cada capítulo es una historia con uno de estos señores después de la visita a la tumba. El de los $20. Ese final es fabuloso, ¿no? Se despierta y encuentra que le había dejado $20. El segundo, también no hay un encuentro con un compañero de viaje o de aventura, pero sí hay un encuentro con su esposo. Se describe todo. El segundo capítulo es un capítulo en donde conversan los esposos y en donde se describe la intimidad que tienen en algún momento como tales, como pareja. El tercero es el bailarín que acudió a su habitación. Tocó la puerta, aunque ella le ha dicho que no. El cuarto, no pasa nada, porque es este amigo que ella no quería ver y que se vuelve a encontrar en el hotel. Pero en ese capítulo sucede otra cosa con su pareja, porque en la segunda parte de ese capítulo entonces se habla de la infidelidad de su esposo. Su esposo le había sido infiel. El quinto capítulo es lo máximo. El encuentro finalmente con quien era, con un obispo, ¿verdad? Que le deja la tarjetita para que no se olvide de él, cualquier cosa que lo llame, ¿no? El obispo. Y él le dice que estas cosas no están permitidas por Dios. O sea, ella se escandaliza y el obispo se muere de risa, ¿no? O sea, las ironías de la vida, las cosas al revés. Ella se escandaliza y dice que esto es algo que como que le sale su creencia, que no es permitido por Dios. Y el otro se ríe y le dice, toma, me llamas cuando vengas. Y finalmente el último capítulo es el compañero de mesa, el que se pasa a su mesa porque se peleó con su mujer, pero con el cual ella no acepta estar. Son los 6 capítulos, no hay más. Después de no aceptar al compañero de baile, en ese momento ella reconoce las desventajas de su género. Esto es importante, ¿no? En este último viaje que ella hace, ¿no? Y que se encuentra con este señor que se pasa a su mesa porque se pelea con la esposa y lo rechaza, ella medio que se arrepiente, ¿no? Pero finalmente la conclusión a la que se llega es a una especie de toma de conciencia de que por más que ella crea que está en una situación de desventaja, reconoce que vive como mujer en una situación de desventaja. Y por eso yo puse esta cita completa. Después de que lo rechaza y se va a su pieza en el hotel, dice, entonces se acomodó en la cama sin cambiarse de ropa, sin apagar la luz, y volvió a dormirse llorando de rabia contra ella misma por la desgracia de ser mujer en un mundo de hombres. No les estoy contando el final porque ahí no se acaba, pero es un golpe de gracia ya en el último capítulo, ¿no? Para mí es lo más importante el último capítulo, definitivamente. Entonces, repito, se acomodó en la cama y volvió a dormirse llorando de rabia contra ella misma. ¿Pero por qué? Por la desgracia de ser mujer en un mundo de hombres. ¿Ya?
Y hasta ahí la presentación. No sé, qué quieran comentar, qué deseen preguntar, cualquier cosa. Es parte del arrepentimiento, creo. ¿Perdón? Era parte del arrepentimiento de ella. Yo no creo que ella se arrepienta nunca. Allí no hay arrepentimiento. Por eso yo hablaba que no, aquí no se tocan, no porque yo no les dé importancia, sino que en la novela como tal no se tocan aspectos éticos, ¿no? O sea, no hay arrepentimientos allí, ¿no? No se trata de eso, sí. Pensando, ¿por qué tendría ella que sentirse una mujer tan decidida, una mujer, digamos, en cierta manera audaz, porque se comporta, yo no he leído el libro, pero se comporta muchas veces audazmente, con una decisión que cada año lo repite al ir a visitar la tumba de su madre y con cualquiera, entiendo yo que sin premeditación llega un momento en que decide estar con un hombre. Pero, ¿qué le puede haber traído a ella? Yo no sé, sentirse disminuida, el haber llorado de rabia, digamos, desgracia de ser mujer. Sí, es verdad que me comienzo a preguntar qué puede haberle llegado a ella a esa situación. No sé. Sí. No sé, digamos, a ver si... Vamos a ver qué opinan antes de yo decir algo. Perdón un ratito. Sí. Me gustaría, antes del comentario de cada parte del libro, que comentes esa última parte del libro. Una pena que no haya leído porque no es la parte terminal. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo termina el libro? Ella va, desentierra a su madre, coge sus huesos y se los lleva. Es que yo no me podía decir el final. Ay, pero deberíamos No, no hay problema. No, pero yo no quería ser la culpable porque algunas personas no lo han leído. me parece interesantísima ese cierre. Porque ella continúa su vida, ya voy a contestar la suya, porque ella continúa su vida, la vida de su madre a través de su vida. Por eso leí eso. No podía decir el final, no pretendía yo al menos decir el final, ¿ya? Pero ella decide vivir como una continuación de la vida de su madre, que es lo que yo leí acá, ¿no? Y se siente llorada y querida, ella llorada y querida por su madre, y ella como una prolongación, primero era una analogía, y luego avanza en esta identificación con su madre, cuando descubre que su madre también había tenido aparentemente una aventura, que se iba 6 veces al año también a la isla, ¿no? Con este señor que le ponía las flores. Entonces ella se siente más identificada con su madre. Entonces ella decide o percibe o siente que ella es la prolongación de la vida de su madre. Y por lo tanto ya no podía dejarla allí. Exacto, se la lleva, porque es una prolongación de la vida de su madre. Yo la diría también que me parece que el escritor, para mí me parece que es una historia inconclusa, o sea, como que iba a continuar, definitivamente como cierra bruscamente una parte de la historia y ella en ese, o sea, a mí me pareció muy... No hubiera podido ir todos los años, si eso era lo que quería, pero abruptamente se cierra la historia, a pesar de que son apenas pocos capítulos, cogiendo, desenterrando a la madre, cogiendo, fíjense los detalles, en una bolsa con los huesos de mi madre, viajo y retorno a mi hogar. O sea, Pero ¿cuándo se la lleva? cuando termina la historia. Cuando descubre Claro. que la madre había tenido un amante Que le llevaba flores. Entonces ella se apropia de la madre, porque el Señor le sigue llegando flores, pues si encontró las flores allí del Señor. También termina estas aventuras que tiene, o sea, ella corta un ciclo, claro.
Sí, claro. Corta el ciclo, corta el ciclo. Tal vez, no sé. Hablando del escritor, Mm, cómo pone esa parte, me parece es, o sea, realmente a lo que tú dijiste de que él había dicho en 1999, me ujú. parece, que es un libro, que es un cuento, que una historia que será parte de un libro. Me parece que Parte de otro, sí, como cuento, con otros libros, no una novela, que él publicaba libros de cuentos, él tenía un libro de cuentos, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, el libro de cuentos de García Márquez, 12 cuentos peregrinos, ya, gracias. Él dijo que así como 12 cuentos peregrinos, él estaba pensando publicar un libro con cuentos, y un cuento iba a ser este, sí, sí, ya, corta. abruptamente ese final. A mí me llamó la atención. Ya, un ratito, vamos en orden. Aquí había la pregunta, era... A mí realmente me vuelvo, estoy pensando y no sé qué esa rebelión que le sale de, al final, digamos, de la desgracia, se siente todavía desgraciada de ser mujer en un mundo de hombres. ¿Qué es lo que le hizo sentirse a ella así? De por qué le vino, o sea, me impacta la frase. Ser mujer en un mundo de hombres. Tal vez porque para mí estas búsquedas, aunque sean anuales, al comienzo, antes de que ella quisiera analogarse con la mamá y esto, estas búsquedas eran búsquedas de encontrarse de encontrarse mejor a sí misma, o tal vez una búsqueda de encontrar en alguna de estas aventuras una verdadera satisfacción, ¿ya? Y no la encuentra, ¿no? Entonces se encuentra con uno, se encuentra con el otro, el uno la seduce, ella también coquetea, responde a las seducciones, entra en los juegos pensando que en algún momento va a encontrar alguna satisfacción que vaya más allá de lo que era su vida, pero nunca la encuentra. Tal vez sea esa la respuesta. Un poco. Sí, convencional. Yo les decía, la isla, por eso es que para mí el continente y la isla son dos espacios muy simbólicos. El continente, el de su vida privada en orden, de todos los convencionalismos, salía con las amigas a tomar café, hacía todo lo que tenía que hacer, y la isla, ¿no? Separada, acá, en donde la liberación, para buscarse, para encontrarse ella misma, para ver si en alguna de estas aventuras ella podía darle alguna significación a su vida, a su búsqueda, ¿no? Y no la encontró. No la encontró. Puede ser que por allí vaya esto. Y por acá había otra pregunta, perdón. Y por acá después hay otra. Yo veo dos cosas. Un poco de cinismo en ella, porque disfrutó a tantos hombres y luego se sintió como que no la llenaba. Y también dijo, en un mundo de hombres, Pero ¿por qué cinismo? Perdón. porque Disfrutó de esos hombres y no la llenaban. normalmente los hombres pueden tener varias mujeres y no les significa nada. Entonces Ya. ella, sin querer queriendo, cayó en la personalidad de los hombres, tener muchas relaciones y que la dejaron vacía. Es posible. Yo siento eso. Ujú. O sea, adoptar una conducta Varonil, digamos. varonil, en el Macho, sentido de macho. machista, iba a decir yo, una conducta machista, ¿no? Y hacer lo mismo que los hombres. Si a los hombres buscaban aventuras y les satisfacía, ella también quería hacerlo. Podría ser. O Es sea, una manera de verlo. cayó en el mundo de los hombres buscando otra cosa y cayó en el mundo de los hombres de cinismo. Ujú. Ya. Puede ser eso. Y por acá, sí. La diferencia, ¿cómo interpreta la diferencia entre la madre que había creado un vínculo, porque las flores significaban un vínculo permanente, y ella que nunca tuvo un vínculo permanente? Entonces, ¿cómo interpreta? Eso es importante, sí. Está haciendo una pregunta. Sí, te lo pregunto. ¿Cómo interpretas esa dicotomía entre la fidelidad del recuerdo
permanente Ujú. frente a ella que no tenía ningún, porque tenía que cambiar, no tenía ninguna permanencia, el vínculo. Es que lo que pasa es que ella consideraba o sentía, porque eso se ve en el capítulo con el esposo, que ella sí tenía un vínculo afectivo y amoroso con su pareja. Ella quería a su marido. Tanto es así que se afecta muchísimo cuando el marido le confiesa que alguna vez en la vida, una sola vez, le había sido infiel. Ya en un viaje nada más, ¿no? Entonces ella ya tenía el vínculo. Y, y- y tal vez ella no, no necesitaba sentir eso, digamos, tan sentimental, tan romántico como lo había tenido su madre, ¿ya? Entonces lo que buscaba era salirse de la rutina, de los convencionalismos, ¿no? Y como aventurarse, tener alguna aventura. Ella buscaba aventura, porque ya tenía un vínculo afectivo estable. ¿Ya? En cambio, la madre tuvo en el amante ese vínculo afectivo estable, que además lo buscaba mucho, porque decía que se iba 6 y 7 veces al año. Ella se iba una vez al año, nada más. ¿Ya? Entonces, era diferente, así lo veo yo. Sí. ¿Algo más? Una pregunta, ¿qué Sí. pasó cuando decía entonces se acomodó en la cama? ¿Cuál fue lo previo para ella llegar a esa conclusión? Digamos, entonces se acomodó en la cama sin cambiarse de ropa ni apagar la luz. Volvió a dormirse llorando de rabia contra ella misma por la desgracia de ser mujer. Después de haber estado con algún amante, después de ¿qué pasó? No, ella no tenía cargo de conciencia. Era obvio. No, en el último capítulo, ella baja, está en un hotel elegante, entonces baja a la sala de baile, ellas que hacen referencia de la música, los boleros. Primero estaban tocando una música clásica de Debussy, que también era preciosa. Bueno, y después comenzó el baile, entonces ya los boleros, la salsa, etcétera. Y estaba en una mesa tomándose un trago por distraerse, por pasar la noche. Me imagino yo que a ver qué más podía pasar. Y en eso, en la mesa de al lado, hay una pareja de esposos que discute, ¿no? Y finalmente, ella, la esposa, se va, él se queda allí y se pasa a su mesa. Y bueno, se hacen amigos y como que esa podría ser una aventura, pero ella lo rechaza y finalmente dice que no quiere nada con él. Entonces él se queda allí y ella sube ahí a su pieza del hotel, ya después de no aceptar al compañero de baile, en ese momento reconoce las desventajas de su género. Sí. Ujú. No es solamente que encontró un vínculo con la madre por lo que le ha hecho, para mí no es, sino que ella se dio cuenta que la madre tenía un vínculo de amor, quizás, y ella, lo de ella era una cuestión pasajera, que Ujú. se metió sin darse ni cuenta, porque así se dejó llevar. Se dejó llevar, Entonces sí. ella vio que no podía seguir así, y la llevada de los huesos de la madre es un fin de esa vida para ella. Ella Claro. decide seguramente, ahora no sabemos ya, que eso no es lo que está haciendo, no es lo que le conviene. Y quizás buscará congraciarse de nuevo con el marido, o otro amor, como sea, pero la llevada de la madre no es porque ella decide ser como la madre, no, porque no era como la madre. Esa es mi primera idea. Pero ella dice que quiere ser como que ella siente que va a ser una prolongación. Creo que ella En la debió novela terminar, porque ella dice, no era prolongación, la madre tenía un amor y ella no tenía un amor. Ella claro, tenía unas cuestiones pasajeras que se metió así es. enseguida en eso. Y entonces seguramente decidió ya ser más como la madre, pero tenía que llevarse el pretexto que era llevarle, Ujú. visitar la tumba de la mamacita Sí, todos los años. Ya no tiene que irse más, porque ya se la lleva la mamá. sí, puede ser, en parte puede ser, pero también hay algo que incide.
ella decide llevarse a la mamá, desenterrarla y llevarse los huesos cuando encuentra la tumba llena de flores del amante que había tenido la madre y que le seguía llevando las flores. No, no, por supuesto, por supuesto. Se marca la diferencia. Cuando uno lee, se nota la diferencia. Allí ella se explica, ¿no?, que ese amor, verdadero amor que había tenido su madre, esa pareja, ese amante queridísimo, era el que lo llevaba a unos supuestos negocios que ella tenía en la isla, que nunca nadie supo cuáles eran, ¿ya? Y que la llevaba 6 veces por año allá, ¿no? Entonces también hay esa parte, hay como una coincidencia. El día en que ella encuentra la tumba llena de flores y este señor le dice que, el sepulturero le dice, todo el tiempo, repleta de flores. Entonces allí ella se lleva los huesos de su madre. Y ella ese día no se acuesta con el tipo. Ese día no se acuesta Claro. con el hombre. Se lleva los huesos de la mamá, pone fin a lo que estaba haciendo. Así es. Así es. Sí. Sí, es verdad. Luego también cuando llega con el saquillo de los huesos, tira los huesos y dice, eso es todo lo que queda de mi madre. Se le ve Sí. enojada. Ujú. No te asustes, le dice al marido, ya que estamos con el final, ese es el final. No te asustes, le dice. ¿Ya? No te asustes, no te preocupes. Esto lo que traigo aquí son los huesos de mi madre. Lo que queda de mi madre. Y entonces la voz narrativa dice que era el saco, un saco con los huesos. Así es. Lo que queda de mi madre. Yo pienso, analizando un poquito esto Sí. de por qué se lleva, pienso que es una manera de cortar. O sea, ella al sentir, al darse cuenta que la desgracia de ser mujer en un mundo de hombres, ella corta el tener que volver a ir cada año a ver a su madre. O sea, es un rompimiento con esa vida que estaba llevando que le produce este sentirse mal. Yo interpreté así. Yo estoy totalmente de acuerdo. En ese momento ella siente, y por eso decía que yo la unía con esto de que ella dice que primero que se impacta cuando ve a la mamá y se ve ella misma allí, ¿no? Entonces hay una identificación y luego dice que ella siente que ella es la prolongación de la vida de su madre, ¿ya? Y entonces en ese momento ella decide no volver y se lleva los huesos de su madre. Ya no ¿Ya? tiene pretexto Así es. para decir me voy a ver Exacto. a mi madre. Mi interpretación es esa. Totalmente de acuerdo. Pero también pienso que puede ser un rompimiento para que el amante ya no tenga el amor de la madre. Ya no le puede ir a poner flores. De paso. Por eso yo decía que eso también incide. De paso, porque A lo mejor ella estaba envidiosa de ese amor, envidiosa por ponerle ella se nota como muy, muy, muy posesiva en la relación con su esposo también, así como que es la que decide, muy posesiva. Y entonces, para mí, que ella también, ¿sí? También quiso, o sea, nadie me va a quitar a mi madre. Yo soy la prolongación de la vida de mi madre. Ella ha llorado por mí. Ella siente que su madre desde la tumba lloraba por ella, ¿no? Así es que se la lleva. Es como tomar mayor posesión de su madre. Cortar y tomar mayor posesión para sacar a este individuo de por medio. ¿Sí? Sí, porque todo se junta. Todo se junta. Interesante, cada uno tiene Claro, las diferentes lecturas, ¿no? interpretaciones, así es. ¿Alguna otra cosa? El señor de ahí adelante, el segundo quería hablar. No. No creo. Bueno, entonces les agradezco mucho que hayan asistido y que hayan tenido la paciencia de escucharme. Muchísimas gracias. Gracias.